Cuando presenté a mi futuro esposo a mi familia, gritaron, ¿estás loca? ¿Por qué te casas con un camarero? Los ignoré, pero el día de mi boda, mi hermana se burló de él, diciendo, deberías servir a los invitados, ya que los camareros hacen eso mejor. Mi esposo sonrió y susurró, ¿deberíamos decirle quién soy realmente? Cuando dije que sí, su verdadera identidad sorprendió a toda mi familia. Una boda, un secreto y la espectacular interrupción de mi hermana. Siempre supe que mi hermana, Laura, intentaría arruinar mi boda. Lo que no esperaba era lo espectacularmente que lo haría. Me llamo Jessica Chastain, y conocí al amor de mi vida, Timothy, de la forma más que parecía, en un pequeño restaurante italiano en el centro de Providence, donde trabajaba como camarero. Al menos, eso es lo que todos pensaban. La verdad era mucho más interesante, pero ya llegaremos a eso. Cuando presenté por primera vez a Timothy a mi familia, la reacción de Laura fue exactamente la que esperaba, aguda, crítica y aderezada con esa familiar condescendencia que perfeccionó a lo largo de los años. Es camarero, se había burlado, arqueando una ceja perfectamente cuidada. ¿En serio, Jessica? Con tu educación y antecedentes, podrías aspirar a mucho más. Esa era Laura. Todo en su mundo se medía por el estatus y el dinero. Se había casado con un gestor de fondos de cobertura recién salido de la universidad, un hombre cuya riqueza e influencia ella alardeaba como un trofeo. La idea de que yo, su hermana menor con estudios en Columbia, eligiera voluntariamente a un hombre que pasaba sus noches sirviendo platos de pasta era un insulto a su propia existencia. Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que Timothy tenía una muy buena razón para trabajar en ese restaurante. No era solo un camarero, era el heredero del imperio de restaurantes cubanos, un negocio multimillonario con locales en todo el país. Pero no era el tipo de hombre que esperaba sentarse en una sala de juntas y cobrar cheques. Creía en aprender el negocio desde abajo, cada aspecto del mismo. Había empezado como lavaplatos, luego ascendió hasta la sala, insistiendo en que no se haría cargo de la empresa hasta que hubiera experimentado cada parte de ella de primera mano. Pero habíamos acordado mantener eso en secreto hasta después de la boda. Deja que juzguen, había dicho Timothy, con un brillo en sus ojos oscuros. Es más divertido así. Y vaya que juzgaron, especialmente Laura. La mañana de mi boda amaneció brillante y clara. La pequeña iglesia que habíamos elegido era perfecta, íntima, elegante, nada que ver con el espectáculo exagerado que Laura había orquestado para su propia boda 4 años antes. Estaba en la suite nupcial, mi madre preocupándose por mi velo, cuando Laura irrumpió como un huracán con tacones de diseñador. No puedes seguir adelante con esto, declaró, de pie en la puerta como si estuviera a punto de organizar una intervención. Todavía llevaba su caro vestido como armadura, su rostro una mezcla de desesperación y furia. Suspiré, ya exhausta. Laura, hoy no. ¿Sabes siquiera lo que dice la gente?, insistió, elevando la voz. ¿Qué has perdido la cabeza? ¿Qué estás tirando tu vida por la borda por un camarero? Mi madre, que se había cansado cada vez más de los dramas de Laura en los últimos meses, finalmente se hartó. La única persona que dice eso eres tú, Laura, dijo, con tono firme. Laura se volvió hacia ella, exasperada. Mamá, probablemente solo quiere su dinero. La está usando. Solté una pequeña risa. Si tan solo supiera. Podría haberla callado en ese mismo instante, podría haberle dicho que Timothy valía más dinero que su precioso marido gestor de fondos de cobertura, y que el negocio de su familia generaba ingresos que harían girar su cabeza. Pero no lo hice, porque no lo necesitaba. Timothy me amaba, y yo lo amaba a él, y en unas pocas horas, nada de lo que Laura dijera importaría. El drama de la boda que nadie olvidaría jamás. No pude evitar reír. La idea de que Timothy estaba detrás de mi dinero, cuando mi modesto salario de profesora no era nada comparado con sus miles de millones ocultos, era casi cómica. Pero Laura no se tomó mi risa como diversión, la vio como un desafío. Bien, espetó, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en su bolso de diseñador. Arruina tu vida. Pero no vengas llorando a mí cuando estés viviendo en un apartamento estrecho encima de un restaurante. Oh, si tan solo supiera. Timothy y yo ya habíamos elegido un ático con ventanas del piso al techo con vistas al horizonte de la ciudad, y nuestra luna de miel, una isla privada,
completa con playas de arena blanca y una villa sacada directamente del sueño de un multimillonario. Pero me mordí la lengua. Habíamos hecho un acuerdo, la verdad saldría a la luz a su debido tiempo, y ese momento se acercaba. Una boda para recordar. La ceremonia comenzó maravillosamente. Timothy estaba en el altar, luciendo increíblemente guapo con su traje a medida, uno que Laura probablemente asumió que era un alquiler barato. Nuestros amigos y familiares más cercanos llenaron los bancos, aunque notablemente menos en mi lado, gracias a la implacable campaña de Laura para convencer a los familiares de que no valía la pena asistir a mi boda. Luego llegó el momento del que se hablaría durante años. Si alguien sabe alguna razón por la que estos dos no deban unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Un crujido agudo de una silla contra el suelo. Una inhalación colectiva de aliento. Laura se puso de pie. «Esto es ridículo», gritó, su voz resonando por la iglesia como un grito de batalla. «Jessica, estás cometiendo un gran error. Tú vales más que esto. Te estás casando con un camarero, por el amor de Dios. ¿Qué tan patética puedes ser?» Silencio. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. Simplemente miré a Timothy, quien me dio un apretón tranquilizador en los dedos. Vi la comisura de su boca contraerse. «Deberíamos decírselo», susurró. Negué con la cabeza ligeramente. «Todavía no». Laura no había terminado. Se dirigió hacia el altar, sus caros tacones golpeando contra el suelo de piedra como un juez dictando sentencia. «Todos aquí saben que esto es una broma. Jessica, se suponía que eras la inteligente, la exitosa, y ahora mírate. Tirándolo todo por la borda por un servidor». «Laura», advirtió nuestro padre desde el primer banco, su voz tensa por la vergüenza. Ella lo ignoró. «Cuando todo esto se derrumbe, no esperes ninguna simpatía de mi parte», espetó, mirándome como si pudiera obligarme a cambiar de opinión por pura fuerza de voluntad. «Has hecho tu cama, probablemente una muy barata, ahora acuéstate en ella». Con ese disparo final, se dio la vuelta y salió de la iglesia, su vestido de diseñador ondeando detrás de ella. Por un momento, no hubo más que un silencio atónito. Entonces el ministro se aclaró la garganta con torpeza. «Continuamos». Miré a Timothy, vi el amor y la diversión bailando en sus ojos, y sonreí. «Sí», dije con firmeza. «Continuemos». Y lo hicimos. El resto de la ceremonia fue perfecto, mejorado aún más por la ausencia de Laura. Mientras intercambiábamos anillos, no pude evitar pensar en lo que vendría después. Acto 2, la gran revelación. La recepción iba a tener lugar en uno de los restaurantes más exclusivos de la familia de Timothy, uno que había sido misteriosamente cerrado al público ese día. Laura no tenía idea de que su berrinche público estaba a punto de salirle por la culata de la manera más espectacular posible. No podía esperar a ver su cara cuando se diera cuenta de lo equivocada que había estado en todo. Pero primero, teníamos que pasar por las fotos y el camino a la recepción. Timothy me ayudó a subir al Rolls Royce Vintage, uno que no era alquilado, como Laura asumiría, sino que en realidad era parte de su colección personal. Mientras nuestros invitados nos bañaban con arroz y vítores, se inclinó cerca, sus labios rozando mi oído. «¿Lista para el segundo acto?», murmuró. Sonreí. «Oh, he estado esperando esta parte todo el día». Sonreí, pensando en la escena que estaba a punto de desarrollarse en la recepción. «Más que lista». «¿Crees que aparecerá?», pregunté, sabiendo ya la respuesta. Timothy se rió entre dientes, su confianza inquebrantable. «Oh, ella aparecerá. La gente como Laura no puede resistirse a la oportunidad de sentirse superior. Vendrá solo para presenciar lo que supone que será una recepción barata y vergonzosa». Tenía razón, por supuesto. Laura podría haber salido de la ceremonia de forma dramática, pero no había forma de que se perdiera la oportunidad de analizar cada detalle de nuestra celebración de bodas. No tenía idea de que estaba caminando directamente hacia un momento que la dejaría absolutamente sin palabras. Mientras conducíamos hacia la recepción, reflexioné sobre lo perfectamente que se había desarrollado todo. El arrebato de Laura, aunque hiriente, solo había hecho que lo que venía fuera aún más dulce. A veces, la mejor venganza no se trata de desquitarse, se trata de dejar que la propia arrogancia de alguien allane el camino para su humillación.
Delante de nosotros, The Cuban, el restaurante insignia del imperio familiar de Timothy, se alzaba en toda su grandeza. La elegante fachada, la ubicación privilegiada, la exclusividad, este era un lugar que atendía a la élite, un lugar donde celebridades, dignatarios y multimillonarios cenaban en privado. Y hoy, era el lugar para una recepción de bodas que cambiaría la dinámica de mi familia para siempre. Timothy me apretó la mano mientras nos deteníamos en la entrada. Aquí vamos, dijo, saliendo del Rolls Royce Vintage y volviéndose para ayudarme. ¿Lista para mostrarle a tu hermana a quien acaba de humillar frente a todos? Alisé mi vestido y tomé su brazo, mi pulso firme. Vamos a darle un espectáculo que nunca olvidará. Las enormes puertas de The Cuban se abrieron de par en par, revelando un interior que goteaba opulencia. El cálido resplandor de las lámparas de araña de cristal brillaba en los pulidos suelos de mármol. Murales pintados a mano cubrían las imponentes paredes, representando escenas de la Italia del Viejo Mundo. Servidores con guantes blancos se movían con gracia entre la multitud, ofreciendo bandejas de champán, del tipo que cuesta más por botella de lo que la mayoría de la gente suponía que Timothy ganaba en un mes. Un jadeo colectivo recorrió a nuestros invitados que llegaban. Esto debe ser un error, escuché susurrar a alguien. ¿Cómo pudieron pagar este lugar? Y entonces, justo a tiempo, llegó Laura. Llegó tarde, por supuesto, probablemente esperando entrar en un salón de banquetes económico con centros de mesa de plástico y bandejas de buffet. En cambio, entró en The Cuban y se congeló. Su rostro perfectamente maquillado se retorció en confusión mientras escaneaba la habitación. Ha habido una confusión, declaró en voz alta, acercándose a mí con sospecha. Este es The Cuban. No hacen recepciones de bodas. Nunca. Timothy apareció a mi lado, su expresión ilegible, pero sus ojos llenos de silenciosa diversión. Hicieron una excepción, dijo suavemente. Para la familia. Laura apenas tuvo tiempo de procesar esas palabras antes de que una figura imponente emergiera de la multitud, Mark Cuban, el patriarca del imperio de restaurantes cubanos, una leyenda en la industria, un hombre tan notoriamente reservado que verlo en público era casi inaudito. Y sin embargo, aquí estaba, caminando directamente hacia nosotros. Los ojos de Laura se agrandaron cuando el anciano se acercó a Timothy y lo abrazó calurosamente. Ah, mi nieto, dijo Mark, su voz rica en orgullo, finalmente casado con su hermosa Jessica. Silencio. Silencio completo y absoluto. La copa de champán de Laura se le escapó de los dedos y se rompió contra el suelo de mármol. Nieto, tartamudeó, su voz apenas por encima de un susurro. Mark se volvió hacia ella, sus ojos afilados evaluándola. Ah, debe ser la hermana que causó tal escena en la iglesia, dijo, su tono agradable pero con algo inconfundible. Dime, ¿cómo llamaste a mi nieto? Hizo una pausa, fingiendo pensar. Ah, sí. Algún servidor, ¿no? Laura palideció. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. La revelación la golpeó como un tren de carga. Timothy no era solo un camarero, era el heredero de uno de los imperios de restaurantes más poderosos del país. El grupo Cuban poseía cientos de establecimientos de alta gama en todo el mundo, así como hoteles de lujo, viñedos y propiedades inmobiliarias de primera. Y ella acababa de avergonzarse públicamente frente a todos ellos. Me quedé allí, observando todo, sin sentir la necesidad de decir una sola palabra. Porque en ese momento, Laura finalmente entendió lo equivocada que había estado, y no había victoria más dulce que esa. Yo no lo sabía, tartamudeó Laura, con el rostro pálido. Mark levantó una ceja y habló con calma. Tal vez la próxima vez recuerdes que la verdadera clase no se trata de lo que alguien hace para ganarse la vida, se trata de cómo trata a los demás. Timothy me apretó la mano mientras Laura se quedaba allí, congelada de vergüenza. A nuestro alrededor, los invitados comenzaron a susurrar mientras unían todas las piezas, la sencilla ceremonia de boda seguida de esta gran recepción, el supuesto camarero que en realidad era el heredero de un imperio de restaurantes. Laura finalmente encontró su voz. ¿Por qué no me lo dijiste?, exigió, su tono una mezcla de ira e incredulidad. Me dejaste creer, me dejaste hacer el ridículo. La miré a los ojos, con voz calmada pero firme. ¿Habría importado? ¿Habrías tratado a Timothy de manera diferente si hubieras sabido quién era realmente? Ella no respondió.
Esa es exactamente la razón por la que no se lo dijimos a nadie, continué. Queríamos saber quiénes eran nuestros verdaderos amigos. El rostro de Laura se retorció de frustración. Pero soy tu hermana. Sí, dije, manteniéndome firme. Lo que hace que tu comportamiento sea aún peor. Ni siquiera podías alegrarte por mí a menos que aprobaras mis elecciones basándote en el estatus social. Mark se aclaró la garganta. Si quieres irte, nadie te culparía. Ya has proporcionado suficiente entretenimiento para un día. La cara de Laura se puso roja. Miró alrededor de la habitación, dándose cuenta de que todos la estaban mirando. Las mismas personas que habían presenciado su dramático arrebato en la iglesia ahora estaban viendo su vergüenza desarrollarse en tiempo real. Bajó la mirada. Debería irme, murmuró. Entonces, para sorpresa de todos, Timothy habló. Quédate. Todos los ojos se volvieron hacia él. Quédate. Disfruta de la recepción, dijo sinceramente. Piénsalo como una oportunidad para empezar de nuevo, para ver a las personas por lo que son, no por lo que poseen o por lo que hacen para ganarse la vida. Miré a mi esposo con orgullo. Incluso después de todo lo que Laura había hecho, él seguía mostrando más amabilidad y gracia de la que ella jamás había mostrado. Laura vaciló, mirando el cristal roto a sus pies. Luego, lentamente, asintió. Me gustaría eso. Y les debo una disculpa a ambos. Sí, la debes, estuvo de acuerdo Mark con una pequeña sonrisa. Pero tal vez eso pueda esperar hasta después del primer baile. Creo que mi nieto y su novia han esperado lo suficiente para celebrar adecuadamente. Timothy me tomó de la mano y me condujo a la pista de baile. Y mientras nos movíamos juntos bajo las brillantes lámparas de araña, vislumbré a Laura de pie a un lado, sola. No estaba enfurruñada, pero estaba pensando, probablemente tratando de calcular cuántas disculpas le tomaría antes de que pudiera comenzar a presumir de su nueva conexión con la familia Cuban. Timothy se inclinó, su aliento cálido contra mi oído. ¿Nunca cambiará por completo? No, estuve de acuerdo, sonriendo. Pero tal vez la próxima vez se lo piense 2 veces antes de juzgar a alguien por su trabajo. La recepción continuó como algo salido de un cuento de hadas. Se sirvieron plato tras plato de especialidades de la familia Cuban, maridados con vino de su reserva privada. Los invitados quedaron cautivados cuando Mark compartió historias de cómo Timothy había ascendido, insistiendo en comenzar desde abajo. No quería un trato especial, explicó Mark. La mayoría de los niños ricos quieren saltar directamente a la oficina corporativa. No mi nieto. Quería ganarse su lugar. Apreté la mano de Timothy debajo de la mesa, llena de amor y orgullo. Nunca había necesitado un título o riqueza para demostrar su valía, y ahora, yo tampoco. Observé el rostro de Laura cuando finalmente se dio cuenta de lo equivocada que había estado. El camarero al que había despedido tan fácilmente tenía más ética de trabajo y humildad de lo que su rico esposo gestor de fondos de cobertura jamás tuvo. A medida que avanzaba la noche, noté que intentaba acercarse a nosotros varias veces, probablemente para disculparse o hacer algún control de daños. Pero cada vez, alguien más intervenía, queriendo compartir una historia, ofrecer felicitaciones o simplemente disfrutar de la noche con nosotros. El castigo social de Laura duraría un poco más, después de todo. Había pasado meses haciéndome sentir pequeña, unas pocas horas de humildad no la matarían. Además, teníamos otras cosas en las que concentrarnos, como la villa de luna de miel que nos esperaba en la isla privada de la familia Cuban. Pero esa era una sorpresa para otro día. Por ahora, estaba feliz de bailar con mi esposo, rodeada de personas que nos amaban por lo que éramos, no por lo que poseíamos. Y si mi hermana aprendió algo de todo esto, bueno, eso fue solo la guinda de nuestro muy caro pastel de bodas. 1 año después. La vida se asentó en un nuevo ritmo. Timothy y yo nos mudamos a nuestro ático con vistas al puerto de Providence. Continué enseñando, mientras él asumía más responsabilidades dentro del grupo Cuban. Mantuvimos las cosas simples, tal como siempre lo habíamos hecho. Pero Laura luchó con nuestra nueva dinámica. Al menos podrías dejarme organizar una inauguración de la casa adecuada, se quejó una tarde, mirando alrededor de nuestra decoración minimalista. Este lugar merece ser mostrado. Esa es exactamente la razón por la que no lo mostramos, respondí.
Algunas cosas es mejor mantenerlas en privado. Ella no entendió. Durante el año pasado, había estado tratando de reconstruir su reputación, mencionando el nombre Cuban siempre que era posible. Sus redes sociales se llenaron repentinamente de publicaciones sobre los increíbles restaurantes de mi hermana y su esposo y cenas familiares en The Cuban. A Timothy le resultaba divertido. Al menos está promocionando el negocio, decía encogiéndose de hombros. Pero todo cambió cuando el mundo perfecto de Laura se vino abajo. Su esposo, gestor de fondos de cobertura, Ion, se vio envuelto en un escándalo masivo, uso de información privilegiada, fraude, todo. De repente, la riqueza de la que se había jactado sobre todos se había ido, congelada por los investigadores federales. Una noche, tarde, apareció en nuestra puerta, su rímel corrido por la cara, su caro abrigo de diseñador arrugado por lo que parecían horas de llanto. Se lo están llevando todo, sollozó. La casa, los coches. Ion se enfrenta a la cárcel. No sé qué hacer. La conduje a la sala de estar, donde Timothy estaba trabajando en su computadora portátil. Levantó la vista, con preocupación cruzando su rostro. Laura tragó saliva, su voz temblorosa. Yo, necesito ayuda. Las palabras claramente herían su orgullo. Nunca, no sé cómo empezar de nuevo. Timothy y yo intercambiamos miradas. Aquí estaba. ¿Ayudaríamos a la hermana que había intentado arruinar nuestra boda? ¿La misma hermana que solo nos había aceptado después de descubrir nuestra riqueza? Timothy suspiró y se recostó en su silla. Hay un apartamento, dijo finalmente, encima de uno de nuestros restaurantes más pequeños en Stevenage. No es nada lujoso, pero es un comienzo. Los ojos de Laura se agrandaron. ¿Harías eso? Después de cómo te traté. Timothy asintió. Con una condición, una lección de trabajo duro. Miré a Laura y dije, trabajarás en el restaurante. Aprenderás el negocio desde abajo, como lo hizo Timothy. Servirás mesas, sus ojos se abrieron con horror. Timothy asintió entre otras cosas. Lavarás platos, recogerás mesas, aprenderás a cocinar. Necesitas entender lo que significa realmente ganarse el sustento. Laura guardó silencio durante mucho tiempo. Pude verla luchando, su orgullo luchando con la idea de hacer el tipo de trabajo que siempre había menospreciado. Finalmente, dejó escapar un suspiro tembloroso y asintió. Está bien, dijo. Lo haré. Pero, ¿me ayudarás? ¿Me mostrarás cómo? Ese fue el momento en que supe que mi hermana podría cambiar realmente. 7 meses de transformación. Los siguientes meses fueron duros. Laura se mudó al pequeño apartamento, cambiando su ropa de diseñador por uniformes de trabajo y zapatos prácticos. Lloró la primera vez que tuvo que limpiar un baño. Rompió 4 platos su primera noche sirviendo. Se quemó 2 veces aprendiendo a cocinar. Pero no se rindió. Observé cómo se transformaba lentamente, de alguien que menospreciaba a los trabajadores de servicios a alguien que los defendía. Empezó a dejar propinas más grandes cuando comía fuera. Llamó la atención a los clientes groseros que maltrataban al personal. Finalmente entendió el arduo trabajo detrás de un trabajo que una vez descartó. 7 meses después de su nueva vida, fui a visitarla al trabajo. Estaba en el pase, agilizando los pedidos, con el pelo recogido, completamente concentrada. Sin maquillaje, sin pretensiones, solo trabajo honesto. Timothy apareció a mi lado, observándola con una pequeña sonrisa. Lo está haciendo bien, dijo. Al personal realmente le agrada ahora. ¿Crees que ha aprendido la lección?, pregunté. Timothy se rió entre dientes. Creo que ha aprendido varias. ¿Quieres contarle las otras noticias? Asentí, esperando hasta que terminara su turno. La mayor sorpresa hasta ahora. Laura se unió a nosotros en una mesa de la esquina, exhausta pero de alguna manera más real de lo que la había visto nunca. Timothy se inclinó hacia adelante. ¿Cómo te sentirías si dirigieras este lugar?, preguntó casualmente. Laura parpadeó, sus ojos se agrandaron. ¿Qué? Has trabajado en todos los puestos, te has ganado el respeto del personal. El gerente se muda a nuestra nueva ubicación en Milwaukee. El trabajo es tuyo si lo quieres. Laura nos miró,
claramente abrumada. Pero, ¿por qué? Después de todo. Sonreí suavemente. Porque nos demostraste que estábamos equivocados. Pensamos que no podías cambiar, que siempre serías la persona que se preocupaba más por el estatus que por la sustancia. Pero mírate ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fui horrible con ambos. Dejé que el dinero y el estatus me cegaran a lo que realmente importa. Timothy asintió y ahora Laura respiró hondo, luego sonrió, una sonrisa real y genuina. Ahora finalmente veo lo que importa. Ahora sé que lo que realmente importa es quiénes son las personas, no lo que poseen o lo que hacen para ganarse la vida. Dijo Laura secándose los ojos. Dejó escapar una pequeña risa temblorosa. En realidad, ahora estoy orgullosa de ser camarera. Orgullosa de lo que he aprendido, orgullosa de lo que puedo hacer. Esa noche, mientras Timothy y yo caminábamos a casa, me apretó la mano. Tu hermana finalmente encontró su camino. Sonreí. Nuestro camino, corregí. El camino difícil. ¿El camino honesto? Timothy se rió entre dientes. ¿Crees que está lista para la reunión familiar del próximo mes? Cuando todos descubran que está dirigiendo uno de nuestros restaurantes. Me reí, imaginando a Laura de pie en la elegante reunión, probablemente vistiendo su uniforme del restaurante Cuban, sin preocuparse por el juicio de las personas que una vez la admiraron por todas las razones equivocadas. Creo que finalmente está lista para ser ella misma, sin importar lo que piensen los demás. Y eso, más que nada, fue la mayor victoria. No la gran revelación en nuestra boda, no el momento en que se dio cuenta de que se había equivocado, ni siquiera verla luchar y aprender de sus errores. La mayor victoria fue ver a mi hermana finalmente descubrir quién era realmente, debajo de todas las etiquetas de diseñador y la escalada social. Porque a veces, el mejor tipo de venganza no se trata de demostrar que alguien está equivocado, se trata de ayudarlo a convertirse en una mejor persona. El viaje de Laura, de una socialité crítica a una gerente de restaurante trabajadora, fue una prueba de que las personas pueden cambiar, si se les da la oportunidad adecuada y la motivación para crecer. En cuanto a Timothy y a mí, seguimos viviendo de forma sencilla, trabajando duro y recordando que la verdadera riqueza no se mide por lo que posees, se mide por quién eres y cómo tratas a los demás. Y esa es una lección que vale más que todos los miles de millones de Cuban combinados.